tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti. El tema de hoy en particular es acerca de los diezmos. Recuerde que hace poco hemos estado hablando un poco sobre lo que son las ofrendas. Hemos hablado todavía también sobre lo que es esos pastores asalariados también, ¿no? Recuerde que hace unos días hicimos dos prédicas acerca de lo que es, lo que significa realmente digno es el obrero de su salario, ¿verdad? Entonces vemos también cómo estos pastores han querido tratar de justificar el vivir a expensas de las congregaciones hoy en día, ¿verdad? Pero realmente no han encontrado un sustento bíblico, nunca van a encontrar un sustento bíblico que apoye este tipo de práctica, ¿no? Dentro de sus congregaciones. Entonces, a raíz de ese tema, pues bueno, salieron otras dudas, salieron quizás otros cuestionamientos que quizás nosotros también necesitemos también como tratar de evacuar ese tipo de cuestionamientos en nuestra vida, ¿verdad? Porque uno de los cuestionamientos que nosotros quizás tenemos en el momento es que, por ejemplo, nosotros predicamos mucho sobre lo que es la ley y la gracia, ¿verdad? Nosotros predicamos. Pero las iglesias contemporáneas hoy en día, lo que son las iglesias emergentes o las iglesias cristianas, digamos, de este tiempo moderno, casi siempre casi todos tienen un mismo libreto, ¿no? El mismo libreto que ellos tienen siempre es el de estamos bajo la gracia, ¿no? Entonces, como estamos bajo la gracia, pues ya no tenemos que cumplir la ley. Y básicamente son los mismos puntos teológicos que siempre manejan, ¿no? Como son, por ejemplo, estamos bajo la gracia, ya no tenemos que cumplir la ley. Entonces, aplican, por ejemplo, el bautismo en agua, ¿no? Son antitribulacionistas también, ¿no? Que creen que la iglesia no va a pasar por tribulación. Entonces, creen también, por ejemplo, en el libre albedrío, creen en la Trinidad, creen, bueno, todo es un mismo libreto para ellos, ¿verdad? Y la idea siempre, el llamado que el Señor Jesucristo nos hace a nosotros siempre es el tratar de escudriñar. Es más, les voy a decir algo, no es ni siquiera tratar, no es ni siquiera si nosotros queremos. A la verdad, cuando uno mira esto, es un mandamiento de Dios. Cuando la palabra me dice a mí, escudriñar las escrituras, dice escudriñar las escrituras porque les parece que ahí está la vida eterna. Escudriñarme es un mandamiento de Dios, ¿ve? Y quizás la pregunta también es si este mandamiento aparece dentro de los 613 mandamientos que dicen también tener, por ejemplo, los judíos que siguen, que practican la ley, que dicen practicar la ley porque en realidad no siguen la ley de Dios, siguen es un mandamiento de hombres. Entonces, si este mandamiento también, como lo es el arrepentimiento, como lo es otros mandamientos que el Señor tiene, en lo que muy mal ellos llaman en algún momento el Nuevo Testamento, porque hacen siempre esa diferenciación de la escritura, ¿no? Entre un nuevo, un bajo, ¿cómo se dice? Un viejo pacto y un nuevo pacto, ¿no? Entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de un evangelio. Y un evangelio comprende absolutamente todo, desde principio a fin, ¿no? Entonces no hay tal separación como tal en el hecho de nosotros argumentar de que hay un Viejo Testamento y de que hay un Nuevo Testamento y que los del Nuevo Testamento, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues ya estamos en una nueva era que es la nueva era de la gracia. Entonces todo eso no tiene un soporte bíblico, no podemos anclar todo este tipo de argumentos a la escritura. Esto lo deja a uno sin bases, ¿verdad? Em, Básicamente lo que ellos dicen, por ejemplo, las personas que están, o las iglesias que están en la era, en la famosa era de la gracia, que por supuesto nosotros creemos 100% en la gracia, pero sin dejar a un lado la ley, porque la ley y la gracia van absolutamente de la mano, están totalmente unidos, no podemos dejar una cosa con la otra, ¿no? Todo depende uno del otro. Nosotros no podemos decir, hablar de gracia si no hablamos de ley. No podemos hablar de ley si no esperamos en la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros necesitamos entender. Cuando nosotros hablamos muy en particularmente de lo que es el diezmo hoy en día para estos pastores o para estas iglesias que practican o que están en una supuesta gracia, ¿no? Y que no aplican la ley, no tienen ningún argumento al decir que ellos en sus congregaciones, si están bajo la gracia,
¿cómo puede ser que ellos exijan algo que está en la ley? Porque en la ley está el diezmo, o el diezmo está, básicamente es una parte de la ley, ¿verdad? Entonces, si el diezmo como tal es una parte de la ley, ¿por qué aplican la ley? ¿O por qué esa parte sí conviene tenerla? ¿Y por qué, si están bajo la gracia y ya no tenemos que seguir la ley, por qué aún aplica eso para ellos? Y ellos exigen pagar el diezmo en sus congregaciones y es algo que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría de pronto preguntarle a alguno de los hermanos, ¿no? A alguien que de pronto nos quiera compartir su opinión con respecto a que si yo le digo, por ejemplo, eh, si yo le digo, por ejemplo, a alguno de los hermanos o a ustedes en particular, les digo que nosotros hoy en día el diezmo no es vigente para el día de hoy. En la actualidad el diezmo no es vigente. ¿Por qué no es vigente? A ver si de pronto alguno me quiera compartir su opinión. Si yo le pregunto a alguno de los hermanos, alguien que de pronto quiera compartir, me dice, pastor o Germán, como quiera, me dice, el diezmo no es vigente hoy en día por esto, por esta razón. Vamos a de pronto a compartir un poco, vamos a interactuar con los hermanos, alguien que de pronto quiera compartir, levantar la manito. Pastor, Señora. el Señor nos había enseñado por medio de la escritura que el diezmo ya no existe porque era para los levitas, porque Ok. los levitas, el Señor no les había dado como una propiedad, como de una heredad de tierras. Entonces, en este tiempo no hay, ¿No hay levitas? sí, no hay levitas. Y Ujú. si las personas, y si ellos se dijeran llamar levitas, entonces no tendría que tener propiedades. Es algo, no sé, eso es como la aportación. Es un muy Gracias. buen punto, es un muy buen punto, es bastante interesante lo que usted me dice, mi hermana, es muy, ¿cómo se dice? Tiene un soporte bíblico lo que usted me dice. Yo quiero escuchar a más hermanitos, yo quiero escuchar a otras personas, a ver qué me dicen, por qué el diezmo no es vigente a la fecha, al día de hoy. Joana, cuéntanos, Joanita. Pastor, un punto, solamente quiero hablar como de un punto que me parece que es como el más revelante o uno de los más revelantes, y es que eh, no hay templo. Entonces, no hay a dónde ir. Primero que todo, el diezmo nunca fue dinero, ¿cierto? Pero no lo que era el verdadero diezmo, había que ir al templo. Y esa es la razón por la que hay muchas o hay varias cosas en la ley del Señor que no se cumplen en estos tiempos, que están en la ley, pero no se cumplen, como los sacrificios y cosas así. Muchísimas gracias, Joanita, también. Por supuesto que sí, es muy buen punto. Todas estas cosas las vamos a ver un poco más a fondo en la escritura. ¿Alguien más que quiera compartirnos por qué el diezmo no es vigente hasta a la fecha del día de hoy? ¿Alguien más? No nos dé pena, mis hermanos, compartir. No, no es con el ánimo de corcharnos, no es con el ánimo de saber si están bien o están mal, es simplemente interactuar un poco, porque quizás la idea con esta prédica, con este mensaje, es que nosotros tengamos argumentos suficientes, porque si viene una persona a preguntarle hoy en día a ustedes y les dice, pero ustedes, ¿por qué en su iglesia no piden diezmo? Si eso es algo que está en la ley, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿No? O también nosotros podemos decirle a usted, si usted está en la gracia, ¿por qué pide diezmo? Si eso está en la ley, ¿ve? Entonces son cosas que me gustaría que nosotros tuviéramos un soporte y me gustaría escucharlos a ustedes realmente por qué, cuál es el pensamiento, cuál es la idea que ustedes tienen de por qué nosotros no tenemos el ejercicio de pagar diezmos hoy en día. Bueno, entonces, básicamente es lo que lo que dijo Joan y lo que dijo Victoria es totalmente cierto. Y quiero completar un poco con eso, porque si nosotros realmente vamos a argumentar el hecho de que ¿por qué no pagamos diezmo? Pues tenemos que ir absolutamente a Hebreos capítulo 7, porque el concepto de por qué nosotros no pagamos diezmo o la idea general de por qué nosotros
cumplimos con esta parte de la ley para el día de hoy es bastante simple. El concepto es bastante simple y nos lo declara a nosotros el libro de Hebreos en el capítulo 7, ¿verdad? Donde dice que, por ejemplo, Hebreos capítulo 7, versículo 12 eh, dice desde el versículo 11, vamos a leer desde el versículo 11. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, dice, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec? Entonces, para los que no saben quién es Melquisedec, Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo. Melquisedec es la orden, el Dios Altísimo, ¿ve? Es la orden sacerdotal de Dios. Entonces dice en el versículo 12, la orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón, dice, porque cambiado el sacerdocio, dice, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces vemos cómo el sacerdocio hoy en día, no hay un sacerdocio levita el día de hoy, ¿verdad? Para la fecha no hay un sacerdocio. ¿Por qué no hay un sacerdocio? Recuerde que la ley me dice a mí claramente que los diezmos se pagaban o se daban para los levitas, para el mantenimiento de los levitas, pero no solamente para los levitas, para los sacerdotes, para el extranjero, para la viuda, para el huérfano, para el necesitado, ¿verdad? El diezmo no era exclusivo para los levitas, el levita era encargado de distribuir toda esta parte para las personas que más lo necesitaban, ¿verdad? Entonces, esa ley fue dada para ellos. Hoy en día nosotros no lo hacemos porque nosotros no tenemos, primero, no tenemos un sacerdocio levítico. Porque la misma palabra de Dios me dice a mí acá, en el versículo 13, dice que el sacerdocio cambió. ¿Por qué cambió? Cambió a un nuevo sacerdote, ¿verdad? Ya asumió un nuevo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, y aquel, en el versículo 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Dice, la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús, nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Dice, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra de una manera muy explícita que nosotros no podemos ya, o no debemos, o no pagamos el diezmo, o no hacemos el ejercicio de, mm, de diezmar porque no tenemos un sacerdocio levítico. Y el nuevo sacerdote que tenemos, ¿no? El nuevo sacerdote que tenemos viene de otra tribu, de la cual la ley no me obliga a mí o no me pide a mí que diezme, porque viene de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá no dice nada acerca del sacerdocio. Es decir, que la idea general del diezmo era llevarle a los levitas, a la tribu de Leví, no a la tribu de Judá. Entonces, el sacerdote que tenemos hoy en día viene de la tribu de Judá, lo dice claramente la palabra de Dios. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí la Escritura, viene de la tribu de Judá, no viene de la tribu de Leví. Por eso hoy en día, y luego dice la palabra de Dios también, que si Él aún estuviese sobre la tierra, no habría sacerdote. Porque recuerde también que el sacerdocio, ¿no? El sacerdocio como tal era una sombra y figura del que había de venir, porque solamente en Él se cumplió la ley se completó la ley y eso por medio del sacerdocio también. Porque cuando Él viene y asume, cuando Él regresa nuevamente, ¿no? A la gloria, Él automáticamente él se hace sacerdote. Pero si Él hubiese estado aún sobre la tierra, como dice la palabra de Dios, no sería sacerdote. Solamente hasta cuando Él eh, resucita y toma su sacerdocio, entonces ya nosotros podemos decir que hay un cambio de ley. Hay un cambio de ley, ¿verdad? Entonces se cambió el sacerdocio levita por un sacerdocio que viene de la tribu de Judá, y la tribu de Judá me dice a mí la palabra de Dios que yo no estoy obligado a darle diezmos a la tribu de Judá o al sacerdote que viene de la tribu de Judá. No habla absolutamente nada la ley de Moisés tocante al sacerdocio. ¿Ve? Eso para que lo tengamos en cuenta. Esto lo vamos a tratar ¿cómo se dice? De escudriñar mucho más. Vamos a tratar de tocar otros puntos, pero quiero ir al grano para que esto sea bien claro para nosotros, para que cuando alguien me pregunte a mí acerca de los diezmos, yo pueda con un argumento bíblico decirle
muy explícitamente por qué no se paga diezmos, por qué no se da diezmo, por qué nosotros no diezmamos en la congregación. ¿Ve? Entonces, eso es algo que es bastante controversial, porque hoy en día los pastores o los que se hacen llamar pastores hoy en día en las congregaciones, porque esa es otra cosa también, miren mis hermanos, hay otra cosa también bastante controversial, y es el hecho de que los pastores hoy en día, nosotros como pastores, no somos sacerdotes. No somos sacerdotes, mis hermanos. ¿Eh? Nosotros no somos sacerdotes y hay muchas personas que se ponen en ese papel, ¿no? Hay muchas personas, hay muchos pastores hoy en día que ellos asumen el hecho de que son sacerdotes, pero no lo hay. Sacerdotes no era sino de la tribu de Leví, ¿ve? De la tribu de Leví. Entonces, si solamente era para la tribu de Leví, ¿por qué estos pastores? Nosotros somos pastores. Nosotros tenemos un ministerio diferente al de sacerdocio. El pastorado como tal, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos apacentar la grey de Dios, debemos apacentar el rebaño de Dios, traer alimento, traer sustento por medio de la palabra de Dios, estar pendiente de la congregación, estar pendiente de las ovejas, traer palabra, traer el alimento que es la palabra de Dios, enseñar de una manera correcta. Nosotros no somos sacerdotes, nosotros no servimos al templo porque el templo no hay, como lo decía mi hermana Victoria ahora muy correctamente. No tenemos un templo el día de hoy. ¿Ve? Entonces ya el ministerio sacerdotal como tal ya no hay. Ya no hay un ministerio sacerdotal. ¿Ve? Una de las cosas que aplican, por ejemplo, una de las cosas que siempre dicen y las cosas que argumentan estos pastores hoy en día con respecto a la ley del diezmo, es que dicen que la ley como tal o que el diezmo como tal fue antes de la ley. Entonces uno dice, ¿cómo así que era antes de la ley? Era antes de la ley. Pero si la palabra de Dios habla explícitamente de la ley, ¿cierto? Entonces ellos argumentan el hecho de que, por ejemplo, Jacob, dice la palabra de Dios que Jacob diezmó, o que por lo menos hizo un voto al Señor y le dijo al Señor que si él lo bendecía, él iba a diezmar, ¿cierto? De todo lo que el Señor le diera. Otro argumento también que usan los pastores hoy en día, que argumentan, tratan de argumentar por medio de la escritura y que por supuesto no han encontrado un argumento bíblico, es el hecho de que Abraham también diezmó. Entonces, en esos dos puntos se basan ellos para decir que el diezmo ya no es por ley o que el diezmo está por fuera de la ley. ¿Sí? Porque como, claro, uno les dice a ellos, por ejemplo, en un argumento uno puede decir, no, pero es que usted, ¿por qué pide, si usted está bajo la gracia, por qué pide diezmos si los diezmos son de la ley? Ah, no, es que la ley, es que los diezmos están antes de la ley. Mire que Jacob diezmó, Abraham diezmó. Pero cuando nosotros miramos estos dos ejemplos, muy en particular, que ya lo vamos a ver, vamos a citar, por ejemplo, el ejemplo de Jacob en Génesis capítulo 28. Em, Nos habla de un voto que él hizo, ¿no? Jacob hizo al Señor y lo mismo Abraham. Abraham también hizo, dice ahí que él diezmó, pero quiero que miremos muy a fondo qué fue lo que diezmó Abraham, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos argumentar el hecho de que si ellos lo hicieron, no encontramos un argumento bíblico o no encontramos más citas bíblicas en el que nosotros nos podamos apoyar en el hecho de que ellos siguieron diezmando o que eso era una práctica que ellos hacían mensualmente quizás o constantemente o que lo hicieron más de una vez, ¿no? Porque no hay un sustento, no hay un solo versículo donde me diga a mí que Abraham diezmaba a pesar de los muchos bienes que tenía Abraham, porque para nadie es un secreto que la escritura nos dice claramente que Abraham era rico. Abraham tenía muchos bienes, tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas, tenía muchas, incluso tenía muchos siervos. Lo mismo Jacob, Jacob también en algún momento tuvo también bastante ganado y tuvo muchas propiedades, muchos bienes, pero no vemos a ellos en algún momento en la escritura usando este tipo de prácticas cada 8 días o que regularmente se diera en la escritura que ellos lo hacían con frecuencia. No hay un sustento para eso, no hay un versículo como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Génesis capítulo 28? Vamos a Génesis capítulo 28. Vamos a leer un poquito ahí la escritura.
Bueno, dice la palabra de Dios así. Génesis capítulo 28, vamos a leer el versículo 20. Génesis 28, 20. Dice la palabra de Dios así. Génesis 28, 20 dice. E hizo Jacob voto diciendo, escuchen lo que dijo Jacob. Si fuere Dios conmigo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Entonces yo les hago una pregunta. Quiero que nos cuestionemos un poco esto. Quiero que nos cuestionemos esto. ¿Puedo yo condicionar la bendición de Dios? ¿Puedo yo condicionar mi ofrenda o mi diezmo o llámese lo que usted quiera al hecho de que el Señor me bendiga? ¿Me hago entender? Es decir, que yo puedo de cierta manera decirle al Señor, si usted me bendice, tú serás mi Dios. Si yo recibo tu beneficio, entonces tú serás mi Dios. Si tú me das pan y si me das abrigo y si yo puedo volver sano a la casa de mi padre, entonces yo daré el diezmo de todo lo que tú me des. Pero si es si tú me das no. Entonces uno dice, ¿de qué manera yo puedo encontrar que esto es algo coherente dentro de lo que, dentro de la soberanía de Dios y de lo que yo podría hacer dentro de mi lugar, el lugar que me corresponde a mí como nada, yo no soy nada ante el Señor. Y si yo, imagínense, yo siendo nada, diciéndole, poniéndole condiciones a Dios, ¿no? De darle algo si Él me bendice primero. Entonces, mire cómo de cierta manera algunos pastores hoy en día argumentan el hecho de que mire cómo Jacob fue prosperado, mire cómo la forma en cómo Jacob, ¿no? Que fue mucho antes de la ley y él diezmaba. Pero es que aquí vemos algo totalmente incorrecto, porque yo no puedo condicionar mi obediencia a Dios si Él me bendice o no. Él me manda a mí a obedecer. Yo no soy nada, yo no soy nadie para reclamarle o para exigirle o para prometerle algo a Dios si Él me da primero algo. ¿Ve? O sea, son cosas que no tienen sentido a la verdad cuando uno las mira y uno dice, pero estas cosas definitivamente no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido el hecho de que yo pueda condicionar, ¿no? El hecho de mi obediencia al Señor o cuestionar incluso la soberanía de Dios. ¿Ve? Entonces son cosas que no tienen sentido. Ahí dice, por ejemplo, y si volviera en paz, bueno, lo voy a leer nuevamente, e hizo voto Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, dice, y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, dice, el Señor será mi Dios. Imagínense. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Ve? El diezmo apartaré para ti. Entonces son cosas que uno no, a veces como que no entiende mucho, ¿verdad? Bueno, por acá levantó la mano mi hermana Sandra Pérez. ¿Qué nos quería compartir, mi hermana? Buenas, no es Álvaro, acá la familia Restrepo Ah, Pérez. mi hermano Álvaro, el Señor me lo bendiga. Yo miraba una cita que hace mucho tiempo me ha inquietado, me tiene pensando, y es a lo que usted dice en este momento, que hace referencia a que condicionan a Dios, ¿no? Ah, entonces, pero si me bendices tal cosa. Y en Génesis 32:26, que usted sabe que es muy conocido cuando Jacob pelea con el ángel de Dios, ahí Sí, hay una vaina que yo siempre he pensado, pero ¿cómo así que Jacob, eh, se- pues a mi criterio, a mi pensamiento, a mi ignorancia, lo veo así, ¿no? Uy, Jacob iba ganándole la pelea al ángel. Ahí dice, no te dejaré si no me bendices. Ese punto yo quisiera como tenerlo claro en ese aspecto, porque ahí a mi entendimiento, por eso le digo, a mi ignorancia y toda esta vaina, digo yo, pues estaba condicionando a Dios Jacob. Ese es mi punto. Gracias, pastor.
Sí, es que, gracias a mi hermano Álvaro por la inquietud, es que definitivamente, sí, mire, la soberanía de Dios es total. Yo no puedo decir que la soberanía de Dios es parcial, yo no puedo decir que la soberanía de Dios es en parte. No, yo realmente yo no puedo condicionar a Dios. Aquí hay una mala interpretación de la Escritura con respecto a la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque nada de lo que yo pueda leer acá me pueda llevar a mí al entendimiento de que yo tengo la potestad o que tengo tan siquiera una mínima parte de facultad para condicionar a Dios. Es Dios, Dios es soberano en todo. Él hace, Él manda y nosotros obedecemos. Eso es básicamente lo que me dice a mí la palabra. Acá totalmente, no, yo no veo acá el hecho de que el Señor le permita a Jacob, ¿no? Y que le diga de cierta manera, no, sí, yo te voy a bendecir, yo voy a dejar que tú seas o Jacob en ese momento, yo voy a dejar que tú seas mi padre, ¿cierto? Si tú me bendices, entonces yo voy a dejar que tú seas mi padre, yo voy a dejar que tú seas mi Dios. Eso sucede básicamente con lo mismo que sucede con el libre albedrío, ¿verdad? Entonces yo te permito, Señor, entrar en mi vida, yo te permito el día que yo decidí creer al Señor, el día que yo decidí o el día que yo acepté al Señor, como si esa facultad viniera de mí, ¿verdad? ¿Acaso no es el Señor el que tiene la soberanía, el que tiene la potestad sobre todo? ¿Ve? Pero son textos que están mal interpretados, totalmente, totalmente. Hay una mala interpretación de la escritura en ese sentido, que definitivamente hay un trasfondo de todo esto y es el hecho de manipular el hecho de que no entendamos correctamente lo que significa la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, por acá tiene mi hermana Victoria también la manito levantada. ¿Qué nos querías decir, Victoria? Pastor, o sea que entonces ahí es donde también la gente habla de una voluntad permisiva. Yo nunca había escuchado eso en la palabra, mi hermano. Porque es que a mí, o sea, la gente dice que no, que es que yo le permito, o sea, Ujú. o sea, que lo que usted decía ahí, ¿no? Que Jacob dice, entonces, que él le permite, como decir, no, si usted me bendice de esta manera, entonces yo permito que usted sea mi Dios, o sea, es algo como tan, porque ayer, o sea, se hablaba de eso, de que la gente dice que nosotros tenemos una voluntad permisiva y que el Señor es un Dios que es respetuoso y que si usted no le da permiso a él de entrar, entonces él no entra a su vida. Entonces, que es una voluntad permisiva. Entonces, eso me Sí, pareció a mí como, o que voluntariamente debemos nosotros hacerlo, pero que nosotros, pastor. claro, eso definitivamente lo único que hace es diezmar o que lo que hace es minimizar la voluntad de Dios y la soberanía de Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando, porque básicamente es un argumento que usan mucho estas iglesias hoy en día para sustentar su libre albedrío. Es como que yo tengo una parte y el Señor tiene otra, ¿no? Yo cumplo con mi parte y el Señor cumple con la suya, pero el Señor no puede entrar en mi vida si yo no le permito. Entonces, el Señor está condicionado a mi voluntad. O sea, yo no estoy condicionado al Señor, el Señor está condicionado a mí, ¿no? Porque eso es lo que usan esas iglesias que practican el libre albedrío, que tienen en su doctrina esas doctrinas, esas doctrinas diabólicas acerca del libre albedrío, ¿verdad? Entonces, la preocupación mía en algunas ocasiones, mis hermanos, con los cuestionamientos que ustedes nos traen, que les agradezco mucho también que lo manifiesten, porque si no se manifestaran, pues no habría cómo resolver este tipo de situaciones y ustedes serían engañados de cierta manera. Lo que me preocupa de cierta manera no es el cuestionamiento, sino de dónde viene ese cuestionamiento, por qué viene ese cuestionamiento, con quién nos estamos rodeando, que esas personas vienen a traer cosas a nuestra mente y a nuestra cabeza, a nuestro corazón, porque de cierta manera en algún momento vamos a terminar creyendo ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros no tenemos un argumento sólido, si no estamos fundados sobre la roca, si no hacemos el ejercicio y si no cumplimos el mandamiento que el Señor nos da sobre escudriñar las escrituras, pues van a venir estas personas que traen este tipo de cuestionamientos a mi vida y en algún momento los voy a seguir creyendo porque no voy a ir a la escritura, sino que voy a terminar creyendo lo que dice la gente, ¿verdad? Entonces mi preocupación es de quién nos estamos rodeando que me está trayendo ese tipo de cuestionamientos a mi vida, ¿verdad?
que definitivamente lo único que hacen es tratar de pervertir la palabra de Dios y su doctrina, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con eso, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con quién nos rodeamos, con quiénes hablamos acerca de la palabra de Dios, porque esas personas siempre la persona va a querer imponer su doctrina por encima de lo que sea, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos sólidos en la escritura, si no tenemos un argumento fuerte, vamos a terminar creyendo ese tipo de mentiras y todas esas cosas. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, mis hermanos. Una de las cosas que argumenta, por ejemplo, ellos, estos pastores que piden diezmos hoy en día, como les decía ahora, es el hecho de que Jacob y Abraham diezmaron. Entonces ya explicamos más o menos lo que sucedió con Jacob, que no es, por supuesto, es bastante contradictorio todo lo que ellos argumentan al hecho de lo que dice la palabra de Dios. Entonces dicen que como Abraham y Jacob diezmaron, pues que nosotros también lo tenemos que hacer. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, si Abraham diezmó y si Jacob diezmó, ¿qué pasó entonces con Isaac? Porque si ellos fueron los patriarcas en algún momento, si ellos fueron, el Señor es el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, perdón, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como lo manifiesta la Escritura, ¿qué pasó entonces con Isaac? Con Isaac? Porque no hay un solo versículo donde me muestre a mí que Isaac también diezmó. Entonces significa que Isaac estaba en maldición. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Isaac por no diezmar, será que él estaba en maldición? ¿O qué pasó ahí? Porque si no hay un sustento bíblico de que él lo hizo, ¿cómo puedo yo pensar? ¿Qué puedo yo pensar entonces de Isaac? ¿Ve? Y eso es lo que sucede hoy en día en las iglesias, porque básicamente esta doctrina del diezmo en las congregaciones, pues siempre lo argumentan de una manera, lo llevan a una falsa prosperidad, ¿verdad? Entonces, en el caso de Isaac, por ejemplo, y lo que nosotros podríamos ver hoy en día en las iglesias es que le dicen a usted, por ejemplo, si usted diezma, usted va a recibir 100 veces más, ¿cierto? Entonces, de cierta manera te condicionan la bendición de Dios al diezmo, a lo que tú das, ¿cierto que sí? Eso es lo que dicen ellos. Entonces, tú tienes que traer tu diezmo porque así mismo vas a ser prosperado. Y yo les hago una pregunta. Entonces, la persona que no puede diezmar, porque no tiene trabajo, porque no tiene propiedades, porque no tiene ningún sustento, porque no tiene en el momento nada, entonces esta persona está en maldición o qué pasó. ¿Ve? ¿Esta persona está en maldición o qué sucede con la persona que no puede diezmar por X o por Y motivo? ¿Ve? ¿O qué pasó, por ejemplo, en la antigüedad con la viuda, con el extranjero, con el huérfano, con con todos los que no podían, o el necesitado que no podían diezmar? Es decir, ellos ni siquiera diezmaban porque el diezmo no era obligatorio para ellos. ¿Ve? ¿Qué pasó con estas personas? Entonces, ¿significa que estas personas estaban en maldición? Y condicionan la bendición de Dios a una falsa prosperidad. A eso te llevan ellos en algún momento. ¿Ve? Eso es lo que ellos dicen en sus congregaciones. La palabra de Dios me dice a mí en Deuteronomio capítulo 7. Vamos allá a Deuteronomio capítulo 7 un momento. Vamos a ver, porque el hecho de que yo diezme o no diezme no, no representa para mí una prosperidad. Lo que sí representa para mí una prosperidad y lo que sí representa para mí y lo que me garantiza a mí como tal, el hecho de que me va a ir bien en la vida, es obedecer los mandamientos de Dios, es la palabra de Dios, es tener a Dios por prioridad en mi vida, tenerlo como nuestro único Dios y Salvador, ¿ven? Como tenerlo como el Señor es tu Dios, dice la palabra de Dios. ¿Cómo se dice? Buscad primeramente el reino de Dios, dice. Buscad primeramente el reino de Dios y todo te vendrá por añadidura, dice la palabra de Dios. Entonces, si todo me vendrá por añadidura, ¿qué significa eso? Que van a venir todas las otras, los otros beneficios de obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Si es que así lo queremos llamar. Mire cuál es el beneficio de obedecer la palabra de Dios, porque
Aquí lo dice claramente en Deuteronomio capítulo 7. Y en muchos otros pasajes, incluso de Deuteronomio, tengo cualquier cantidad de pasajes que me hablan a mí de la bendición y la maldición. Entonces, Deuteronomio capítulo 7, versículo 12, dice la palabra de Dios así. Deuteronomio 7, 12 dice. Y por haber oído todos estos decretos y haber guardado y puesto por obra, dice, escuchen esto, y por haber oído estos decretos y haber guardado y haberlos guardado y puestos por obra, porque no solamente debemos ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, que lo que yo escucho y los mandamientos que el Señor me manda, pues no solamente es guardarlos en mi corazón y saber que yo los tengo ahí, como que sí, yo sé que no es malo robar, yo sé que no puedo entrar en fornicación, yo sé que no debo tener otros ídolos, pero realmente lo estoy aplicando en mi vida. Es ahí el punto importante, porque no solamente hace falta conocerlos, sino realmente ponerlos por obra en mi vida. ¿Ve? Por eso la palabra de Dios dice, y por haber oído todos estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, dice, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia, dice, que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, dice. Tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Versículo 14. Bendito serás, dice la palabra. Escuchen esto. Bendito serás más que todos los pueblos, dice. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, dice, todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, dice, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron, dice, todos los que te aborrecen. Y consumirá a todos los pueblos que te da el Señor tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la bendición? La bendición es comprar el favor de Dios con dinero, o la bendición de Dios es obedecer la palabra de Dios, es obedecer sus mandamientos, porque ese es el problema. El problema es que te meten en la cabeza que si tú diezmas, estarás comprando el favor de Dios. Y la palabra de Dios dice que muera, ¿cómo se dice? El pasaje de la escritura donde dice que perezca contigo tu dinero, porque crees que puedes comprar el favor de Dios con dinero. ¿Ve? Entonces, ese es el punto importante, que nosotros no podemos dejarnos llevar de todo esto, ¿no? De estos pensamientos acerca de estas personas que creen que pueden comprar el favor de Dios con dinero. Entonces, si yo le doy a Dios y el 10%, lo mismo que sucedió acá con Jacob, ¿verdad? Entonces, yo doy el 10% y el Señor me va a bendecir a mí, me va a multiplicar todo eso. No, eso no dice la palabra de Dios que yo pueda condicionar a Dios, que yo pueda comprar el favor de Dios con dinero. No lo dice por ninguna parte. ¿Eh? Pero esto es lo que argumentan estas personas en algún momento con respecto al tema del diezmo, ¿verdad? Entonces dice, no, es que nosotros tenemos que, argumentan, ¿no? El hecho de que como Abraham y Jacob lo hicieron, entonces nosotros tenemos que seguir las pisadas de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Tenemos que seguir las pisadas de Abraham, porque si él lo hizo, porque como les dije en algún momento, Abraham solamente se ve que lo haya hecho una sola vez. En la palabra solamente una sola vez. No fue una práctica diaria, no fue una práctica mensual, no fue una práctica frecuente. No hay un solo pasaje donde me diga que él lo volvió a hacer. Fue algo fortuito, algo espontáneo en el momento, ¿verdad? Y hoy vamos a ver también cuáles fueron los diezmos que dio Abraham. ¿Eh?
Luego la palabra de Dios me dice a mí, por ejemplo, ellos te citan a ti Romanos capítulo 4, versículo 12, porque ahí argumentan también el hecho, uno de los puntos importantes es que ellos dicen, no, es que si tú le dices, no, pero es que el diezmo en particular era solamente para el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué obligan a los gentiles, no? O obligan a las personas que no son israelitas, ¿no? Hablamos en el sentido en que, de la forma como ellos hablan, ¿no? Entonces, porque ellos dicen que el pueblo de Israel es uno y la iglesia es otra, ¿no? Recuerden que hemos hablado mucho acerca de lo que es el dispensacionalismo, porque las iglesias hoy en día creen en un dispensacionalismo, ¿no? Creen en una doctrina de la doctrina del reemplazo, que el Israel de Dios o el Israel fue reemplazado por la iglesia. Pero si el Israel fue reemplazado por la iglesia, ¿por qué le siguen pidiendo diezmos a la iglesia si eso era un mandamiento para el pueblo de Israel? ¿Ve? Entonces ahí argumentan en Romanos capítulo 4, versículo 12, argumentan que no solamente era para el pueblo de Israel a la actualidad, que no solamente es para el pueblo de Israel, sino que también es para el pueblo, para la iglesia hoy en día, ¿no? Entonces miremos qué es lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 12. Miremos qué dice ahí. Dice la palabra, bueno, se lo voy a leer desde el versículo 9 para que nosotros entendamos el contexto, ¿sí? Dice la palabra de Dios así, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, dice. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, porque eso es otra cosa que ellos dicen. Ya nosotros no lo damos por ley, lo damos como un principio de fe, dice. Ya el dar el diezmo hoy en día es un principio de fe. A la palabra de Dios no me dice a mí eso. La palabra de Dios a mí no me dice eso. Luego aquí dice, por ejemplo, ellos, la palabra de Dios dice, ¿por qué decimos, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión, dice. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Dice en el versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, mire cómo hay una manipulación de la escritura acá, ¿no? Cómo hay una manipulación tan tremenda que no hayan la manera de cómo argumentar, ¿no? Y forzar de una manera muy drásticamente en la escritura para acomodar su doctrina a este tipo de pensamientos. Acá la palabra de Dios dice que como Abraham diezmó, entonces nosotros tenemos que seguir las pisadas de Abraham. Y dice, y no solamente para los de la circuncisión, es decir, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para los de la incircuncisión, es decir, para supuestamente una iglesia nueva, un nuevo grupo llamado iglesia, ¿no? Entonces mire cómo no tiene ningún sentido todo lo que ellos dicen. ¿Ve? Aquí no está hablando absolutamente de nada de diezmos, no está hablando de nada de esas prácticas. ¿Qué fue lo que pasó entonces con Abraham en algún momento? ¿Qué fue lo que Abraham? Vamos a mirar la parte de Abraham, vamos a mirar en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Vamos a mirar un poquito ahí. Pastor, buenos días. Mi hermana Esperanza, el Señor me la bendiga, ¿cómo está? Amén, pastor. Pastor, perdón que lo interrumpa. Tranquila. Según la palabra,
lo que habla el pastor de los diezmos que dio Abraham, ahí no habla de que de plata ni de que Abraham diezmó dinero. Totalmente, mi hermana, totalmente. Usted está tiene toda la razón. Aquí está en Génesis 14, eso es lo que estaba leyendo ahorita, pastor, desde el 17, pastor. Sí, Ahí vemos señora. que Abraham no diezmó, o sea, eso es un engaño porque Abraham no diezmó dinero ni comida ni nada. Y eso me venía sonando a mí porque el pastor decía que Abraham diezmó, que Jacob diezmó. Es que todos los diezmos, el diezmo no es dinero ni es cosas materiales. Claro. Le voy a adelantar algo. ¿Sabe qué fue lo que diezmó Abraham ahí? Sí, pastor. Abraham diezmó lo más importante de la ley. ¿Usted se acuerda qué es lo más importante de la ley? Amén, pastor. La justicia, la fe, la justicia, Amén. la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. Eso fue lo que diezmó Abraham. Vamos Eso a fue mirar lo que este pasaje. Vamos a mirar este pasaje para que nosotros entendamos un poco realmente qué fue lo que pasó ahí. Dice la palabra de Dios así, en capítulo 14, versículo 17, dice. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer sí. y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, el Dios Altísimo, porque recuerde que la palabra del no, el artículo del como tal no está, es el Dios Altísimo, sacerdote, el Dios Altísimo. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, mire lo que respondió Abraham al rey de Sodoma. He alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo. He alzado mi mano, dice, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, dice, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Entonces yo me devuelvo aquí al punto, al versículo 23, donde dice que desde una correa, desde un hilo hasta la correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Abraham sabía, Abraham sabía que todo lo que él había recuperado, nada de eso le pertenecía. Y yo les hago la pregunta, ¿cómo hago yo para diezmar algo que no es mío? ¿Cómo puedo yo dar algo físico que no es mío? ¿Qué era lo que estaba diezmando Abraham ahí? Porque él dice que él alzó su mano al Señor. ¿Qué era lo que estaba diezmando ahí? Él estaba diezmando algo mucho más importante, algo que no era tangible, ¿verdad? Algo que no era físico. Abraham estaba diezmando algo importante. ¿Alguien de pronto me puede leer Mateo 23, por favor? Abraham en ese momento, cuando alzó la mano a Dios, él le estaba dando gloria a Dios por lo que había pasado, porque dice que él estaba entregando sus enemigos en su mano. Él sabía que el que había entregado los enemigos en la mano de Abraham había sido el Señor, que no había sido por sus propias fuerzas, que no había sido por su propia voluntad, que él había tomado y que él había ganado esta guerra contra estos reyes, y que él había podido recuperar no solamente a las personas, sino también a su sobrino Lot, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 23? Dice la palabra de Dios así. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tenía? ¿Alguien lo iba a leer? Amén, Ve, pastor. pastor. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Me lo Que puede lo leer, lea la por hermanita. favor? Tranquilo. Tranquila, ¿quién lo quiere leer? ¿Lo tiene mi hermana Esperanza? ¿Lo puede leer? Aquí. Oiga lo que dice mi esposo.
Pastor, porque a mí de verdad que esa palabra me venía cuando el pastor empezó a hablar de los diezmos, yo decía, pero es que Abraham no diezmó ahí porque él no recibió nada. Bueno, cosas materiales. Por eso me gusta esta Ajá. palabra. Desde el, ¿qué? Del Mateo 23, pastor. Mateo 23, 23, mi hermana Esperanza. Desde el 23. Solamente el Dice la palabra de 23. nuestro Señor Jesucristo. Para todos mis hermanitos, buenos días y buenas tardes. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque no diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto diezmó Abraham. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos. Sigo leyendo, ¿sí, pastor? Hasta ahí está bien, mi hermana. Muchas gracias. Hasta ahí está ¿Ve? bien, mi hermana Bueno, Esperanza. Hasta ahí está bien. Entonces, amén. mire lo importante de poder entender la palabra de Dios. Mire, dice la palabra de Dios, porque quizás también es uno de los argumentos que tienen estos pastores hoy en día, porque dicen, mire, es que en el Nuevo Testamento, como lo conocen ellos, es que en el Nuevo Testamento no hay un solo versículo que derrogue o que elimine la práctica del diezmo. Más bien, el Señor Jesucristo sí habló acerca del diezmo y te citan este pasaje, ¿cierto? Te citan automáticamente este pasaje donde dice que el Señor dice que era lo más que, donde dice diezmáis la menta y el eneldo, ¿cierto? Y yo quiero explicar un poquito también esto porque así también como no hay un argumento que me diga a mí que no, que derrogue o que elimine el diezmo en el Nuevo Testamento, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, ya lo expliqué. Tampoco hay un solo argumento donde me diga a mí que lo tengo que hacer, ¿ve? No hay un solo argumento donde me diga a mí que yo tengo que seguir practicando el diezmo. No lo hay, mis hermanos, no lo hay por ninguna parte. En el Nuevo Testamento, lo que se conoce, la gente, hablo del Nuevo Testamento para que nosotros entendamos de lo que ellos hablan, pero nosotros ya hemos tenido una enseñanza completa acerca de lo que representa el Evangelio de Dios, ¿verdad? Eso es algo que el pastor Luis Alberto también ya nos explicó mucho acerca de lo que significa las Escrituras. El Evangelio es uno solo. No hay tal división como tal, ¿no? Como lo explicaba al principio, pero ellos lo conocen como el Nuevo Testamento a partir de la muerte, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo les estaba haciendo una exhortación, les estaba haciendo una amonestación tremenda a ellos, les estaba diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Qué les estaba diciendo él ahí a esos escribas y fariseos? Les decía, hipócritas, hipócritas. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, dice. La menta, el eneldo y el comino, mis hermanos, era lo más barato, era lo más ínfimo, era lo más insignificante que ellos tenían en sus huertos. Recuerde que el diezmo o la ley del diezmo me decía a mí que yo tenía que diezmar de lo mejor del fruto que el Señor me daba cuando venía este fruto a mi vida, ¿no? Cuando venía esta gran bendición, de lo mejor del fruto, lo mejor de la tierra, de lo mejor del ganado, eso era lo que se diezmaba, eso era lo que se llevaba en ofrenda al templo. Eso era lo que se llevaba para alimento y para sustento de los levitas y para todos. Y también de ahí se sacaba para las ofrendas y las ofrendas y los sacrificios que se hacían a Dios. ¿Cierto que sí? Entonces, acá el Señor les decía, ustedes son ustedes son unos hipócritas, porque teniendo sus cultivos, teniendo sus huertos llenos de frutos, y me dan lo más barato, o diezman lo más barato. Lo ínfimo, lo menor, lo de menor valor, eso es lo que ustedes traen como diezmo. Y ustedes, a pesar de que están dejando eso, porque dice el Señor, esto era necesario hacer. Sí, era necesario diezmar, pero ustedes son unos hipócritas porque llevan de lo más barato. Dice, esto era necesario sin dejar de hacer aquello que era lo que hizo Abraham, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Ve? Entonces mire la forma en cómo el Señor les decía, ustedes son unos hipócritas, a pesar de todo lo que tienen en sus huertos y toda la bendición que ha traído del Señor, traen o diezman lo más barato. ¿Ve? Esas eran las ramitas más baratas que ellos tenían en sus huertos, en sus cultivos y en sus campos. ¿Ve?
Entonces eso es tremendo, mis hermanos. La forma en como se ha planteado el diezmo hoy en día es una robadera de dinero, definitivamente. Como les dije en algún momento, el pastor ni siquiera es sacerdote. Eso es algo que está completamente claro. Ministerio pastoral no es el ministerio sacerdotal, no lo es, porque en la palabra de Dios habla explícitamente de que el sacerdote era el mediador, era un símbolo, era algo simbólico que servía como mediador entre el pueblo de Dios y el Señor, porque ellos eran los encargados de coger las ofrendas y quemar las ofrendas al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando se quemaban esas ofrendas, ¿no? Cuando se quemaban las ofrendas y eso se hacía de la manera correcta, de la manera como el Señor lo había establecido, cuando traían de lo mejor para la ofrenda del Señor, dice que eso subía como un olor fragante al Señor. Esa ofrenda era bien recibida, era aceptada de parte de Dios. Y eso se hacía para el perdón de pecados. Ahora, no perdón de pecados como tal, porque el perdón de pecados solamente se cumplió con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con la ofrenda que él hizo, porque ofrendó su cuerpo, él ofrendó su vida, ¿no? Él dio su cuerpo en sacrificio a sí mismo para el perdón de pecados de nosotros. Lo que se hacía anteriormente era algo simbólico, era una sombra y figura del que había de venir, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos este tipo de cosas, dice la palabra de Dios en Levítico que cuando esa ofrenda llegaba en olor fragante al Señor, dice que en el tabernáculo, que dice que automáticamente en el pueblo se aparecía la gloria de Dios y traía paz al pueblo, para no ser consumidos a causa del pecado. Entonces, de cierta manera, lo que hacía era retardar, ¿no? Retardar la ira de Dios, apacentar un poco la ira de Dios, porque va a venir juicio sobre nosotros, va a venir juicio. ¿Sí? Va a venir la ira de Dios sobre todo y todo va a ser destruido, todo va a ser juzgado. Y solamente los que entraron en el pacto del Señor, por medio del sacrificio del Señor, somos los que vamos a ir a vida eterna con el Señor. Los demás, todo va a ser destruido, mis hermanos. Entonces, para que eso no se manifestara anteriormente, ¿no? A causa del pecado del pueblo, por eso se hacían los sacrificios y se aparecía la gloria de Dios como una manifestación de que el Señor recibía esa ofrenda hasta que viniera la ofrenda real, la ofrenda que realmente nos iba a quitar a nosotros el pecado, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que nosotros como pastores somos los sacerdotes de la época. No lo somos, mis hermanos. El ministerio de nosotros es una cosa totalmente diferente al ministerio sacerdotal y lo que se hacía en algún momento con el pueblo. ¿Ve? Entonces, miremos un poco en las escrituras realmente qué era lo que representaba el diezmo, ¿no? Porque si estas personas que argumentan el diezmo hoy en día realmente van a argumentar el diezmo, tendrían ellos que cumplir el diezmo como se debería de cumplir, ¿no? ¿Realmente ellos están cumpliendo con la ley del diezmo si realmente ellos quieren aplicar el diezmo, la ley en sus iglesias? Porque es que la ley del diezmo, a ver qué me decía a mí la ley del diezmo. Vamos a Deuteronomio capítulo 14. Vamos a Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de Dios así. Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Ya lo tenemos todos, mis hermanos. Bueno, dice la palabra de Dios así. En el versículo 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, dice. Porque eso es otra cosa que hay que entender, ¿no? El diezmo no solamente era un solo diezmo, habían tres clases de diezmos, ¿verdad? Había uno que se hacía cada año, otro cada 3 años, otro que era específicamente para los levitas, para los... Pero entonces la palabra de Dios acá me dice, mm, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, dice. Y comerás delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre.
el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días, dice. Aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días, dice. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando el Señor tu Dios te bendijere. Entonces, algo importante que quiero que no dejemos pasar por alto era, como les dije ahora, tendrían que estar cumpliendo esas personas la forma, cómo se estableció el diezmo en algún momento. El diezmo se estableció que fuera el producto del grano, ¿cierto? El producto del grano, el diezmo del vino, del aceite, de las primicias de los ganados. Entonces, recuerden que el alfolí, como ya lo hemos explicado en algún momento, el alfolí no era una taleguita, ¿no? O una cajita o un recipiente como lo presentan hoy en día en las iglesias y en donde uno deposita su pacto, su diezmo, su sobrecito, su siembra, bueno, todas esas cosas que piden hoy en día estas congregaciones, ¿no? ¿Qué era el alfolí entonces? Era un granero, era un almacén donde se almacenaban todo este tipo de cosas. Ahí era donde se guardaba todo esto. Todo el grano del fruto, perdón, el fruto del grano, el fruto de las primicias, el fruto del ganado. Ahí no se sembraba, no se diezmaba, perdón, dinero. Se diezmaba era este tipo de granos y de todo lo que el Señor nos lo había bendecido al pueblo. Entonces, si quieren aplicar el diezmo, ¿por qué no lo aplican de una vez? Quizás personas que me están escuchando o que me van a escuchar en algún momento acerca de esta prédica, de este mensaje, y que les piden en sus congregaciones el 10% de su salario, ¿por qué no aplican la ley correctamente y van y le llevan su libra de frijoles, por ejemplo? O van y le llevan ¿qué? Su tarrito de aceite, por ejemplo, porque así era la manera en cómo se hacía en algún momento, ¿no? Entonces, son para que tengamos en cuenta esas cosas. Creo que mi hermano Álvaro levantó la manito, ¿verdad? Sí, aquí estaba mirando, de acuerdo a lo que usted dice, estaba mirando otra cita de la que se pegan mucho los llamados, los autodenominados pastores. Y se habla sobre el sacerdocio, se habla sobre, tengo dos citas aquí. Y una de esas dos citas es lo de las primicias. ¿Sí? Cada año, por ejemplo, donde yo inicié, cada año se hacían las primicias. Entonces el pastor se pega de esta cita bíblica, de la cita bíblica, donde dice que las primicias de todos los primeros frutos y de toda clase de ofrenda, de vuestras ofrendas serán para los sacerdotes. También daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas para que haga reposar una bendición sobre toda vuestra casa. Entonces llegaba, por ejemplo, en diciembre cada año y llevábamos, porque ahora nosotros llevábamos, entonces cada uno llevaba qué arroz, qué chocolate, qué papa, y se llenaba esa iglesia de un mercado grande, o sea, un supermercado se armaba ahí, y él se llevaba eso, con lo que yo creo que no se podía comer, a veces lo repartía, me enteré yo de que lo repartía a alguno de los de afuera, o se lo daban de pronto a los indigentes, o de pronto a algunos de los que se dan cuenta de que tenían muchas necesidades. Y otra de que se pegan ellos es Primera de Crónicas 29:14. Mirando el contexto desde el 11, 12, 13 y 14, y ahí habla de, porque quién soy yo, dice, y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues tuyo es todo y de lo recibido de tu mano te damos. De ese se pegan de ese versículo para decirle a uno que Dios es el que le da a uno y que Él le pide, como decir, nos dan a entender que Él le pide solamente el 10%, o sea, que uno debe devolverle el 10%, pero que lo necesita cuando que eso es en dinero. Pues esa es una de las dos citas que yo he mirado y dice, bueno, aquí, si Dios dice todo es mío,
yo soy el dueño y señor de todo. Entonces, ¿yo por qué tengo que dar algo que no es mío, que Él me está dando a mí? Y según la enseñanza que nos dan es que debemos devolverle a Dios ese 10%. Eso es nomás. Sí, eso son cosas, muchas gracias, mi hermano Álvaro, son cosas que a veces uno no entiende. Los pastores usan mucho estos versículos, por ejemplo, como aquí David estaba hablando, ese era David hablando y decía, de lo recibido de tu mano te doy. Son versículos que usan para manipular de cierta manera este tipo de enseñanza, ¿no? De este tipo de doctrina. Otro versículo también que usan también mis hermanos es, por ejemplo, el de Malaquías capítulo 3, donde dice, robará el Señor, robará el hombre a Dios, pero realmente, ¿qué era lo que estaba, qué era lo que estaba robando el pueblo ahí en ese momento a Dios? ¿Por qué el Señor les estaba recriminando tanto, tan duramente esta parte, ¿no? Y era lo que sucedía básicamente con lo que el Señor les dijo. Ustedes son unos hipócritas, porque diezmaban lo más barato de sus huertos y acá dice la palabra de Dios, en Malaquías, por ejemplo, que ellos llevaban el becerro. Recuerde que el diezmo como tal y las ofrendas se hacían de lo mejor que el Señor le daba a uno. De lo mejor, esa era la que se llevaba como ofrenda, ¿verdad? Como diezmo. Pero casualmente estos, ahí en Malaquías, el pueblo lo que estaba haciendo era llevar al becerro cojo, al ciego, al enfermo, al flaco, y eso era lo que llevaban allá como ofrenda al Señor. Y el Señor dijo, yo aborrezco todo esto, yo no quiero más estos sacrificios. Ustedes me están robando, dice el Señor, pero ellos argumentan de que el diezmo no es para el pastor y que el diezmo es básicamente dinero, cuando el diezmo nunca fue dinero. ¿Eh? La palabra de Dios hace una excepción ahí en que si, por ejemplo, yo tenía el templo como tal, estaba muy lejos, pues yo podía vender, ¿no? Lo que iba a diezmar, por ejemplo, el grano, el fruto del grano o las vacas o lo que fuera, se podía vender y se podía disfrutar con su familia o con sus allegados en ese momento. Esa era una parte que está bien explícita también en la escritura. ¿Eh? Entonces, si ellos, por ejemplo, aplicaran esto correctamente, digamos, ¿por qué ellos, en el sentido de que si reciben los diezmos, ¿por qué ellos no lo reparten entre los necesitados, entre las huérfanas, entre los viudas, entre las viudas, entre los huérfanos, perdón, las viudas o los necesitados o los extranjeros? ¿Por qué no aplican el diezmo de la manera como debe de ser? Ahora, otro punto importante es, por ejemplo, que una ley que había para los levitas y para los sacerdotes era que ellos no podían tener heredad, porque el Señor era su heredad. Pero si usted mira hoy en día las congregaciones, las propiedades que usan como templos, esas propiedades tienen unas escrituras. Vaya pregunte a nombre de quién están esas escrituras. Vaya pregunte a nombre de quién están los bienes y las propiedades que están a nombre de la iglesia, a nombre de la iglesia, porque eso es una sociedad, pero vaya pregunte a nombre de quién están. Seguramente están a nombre del pastor. Entonces, si el pastor se cree muy sacerdote y muy levita, pues ¿por qué no aplica la ley como tiene que ser? ¿Por qué si tiene propiedades cuando la palabra de Dios me dice a mí? Aquí en el versículo que estamos leyendo dice claramente, en el versículo 28, en el versículo 28 dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, dice. Lo guardarás en tus ciudades, dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Aquí dice claramente, el levita no tenía parte ni heredad. No tenía parte ni heredad. Entonces, estas personas que hoy en día se creen sacerdotes, ¿por qué? Y que se creen con la autorización para pedir diezmos, porque no aplican la ley como tiene que ser. Yo les hago la pregunta, estas personas, ¿a nombre de quién están estas propiedades? ¿Qué dicen las escrituras? Muy seguramente están a nombre de ellos. A nombre de ellos están todos sus bienes y todas sus propiedades. ¿Eh? Entonces es una manipulación tremenda, mis hermanos. Es algo que de verdad nosotros, yo, a la verdad, pues hay muchos más pasajes
que quiero que sustentemos, ¿cierto? Quiero que sustentemos este mensaje pero yo creo que ya podemos dejar por el momento, si el Señor nos da la oportunidad, mis hermanos, vamos a seguir con este tema porque tenemos más argumentos bíblicos, porque la idea general de este mensaje es que nosotros podamos tener una base para, para presentar defensa del Evangelio, para presentar defensa de la palabra de Dios. En cualquier tema relacionado cualquier tema relacionado de nuestra doctrina, de la doctrina santa de nuestro Señor Jesucristo, debemos tener un argumento totalmente bíblico y debemos estar firmes en esos puntos tan importantes de la doctrina del Señor Jesucristo para que presentemos defensa ante cualquier persona. Porque si usted tiene defensa bíblica, si usted tiene argumentos bíblicos, nadie le va a poder hacer frente a eso, porque no es usted, es el Señor Jesucristo el que va a hablar por usted. Muchas ocasiones hemos tenido enfrentamientos con algunas personas, claro que sí, pero nunca han podido ante la palabra de Dios, no ante el pastor, porque nosotros no somos, de cierta manera, nosotros solamente lo que hacemos es hablar lo que el Señor nos da por medio de su palabra. No es por mi poder lo que le quiero decir. No es por mi poder, es por el poder de Dios. No es por mis fuerzas, es por el poder de Dios, ¿verdad? Que nosotros podemos presentar defensa. Es el Señor el que habla. Entonces, para que eso lo tengamos en cuenta, vamos a tratar de escudriñar un poquito más este tema. Si el Señor nos da la oportunidad, mis hermanos, vamos a hablar un poquito más la próxima semana. Y bueno, que el Señor Jesucristo me lo bendiga, mis hermanos.